Vamos a estar analizando ahí en Hebreos capítulo 13 y el verso 4. El escritor de los Hebreos declara algo bien claro y creo que es algo que muchas veces tenemos que constantemente estar hablando acerca de esto, acerca del matrimonio. Es el núcleo del hogar, ¿verdad? Como también llega a ser el núcleo o el corazón, podemos decir. También dentro de la iglesia también, siendo que es compuesta de familias, ¿verdad? Y entonces el escritor de los Hebreos declara algo bien claro. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y creo que en ese solo verso se nos presentan tres grandes verdades sobre el matrimonio. Primeramente, el matrimonio es la primera institución divina de Dios, o institución de Dios, mejor dicho. El hombre número dos, el hombre ha contaminado este modelo de Dios a través de los años, y al final Dios quiere que el matrimonio sea algo santo y puro. Y cuando esas palabras fueron escritas por el autor años y años atrás, bajo el contexto en que fue escrito, en una cultura greco-romana, en donde no se respetaba en realidad el matrimonio. La fornicación y el adulterio eran muy comunes, incluso hasta se llegaban a celebrar esas cosas. Y muchos cristianos corrían el riesgo, el peligro de ser arrastrados por esa influencia cultural. Y déjenme decirles que en realidad hoy en día no hay nada diferente de lo que ellos llegaron a mirar en esos tiempos. Vivimos en un mundo donde el matrimonio es degradado, incluso se ha redefinido el matrimonio y hasta cierto punto es despreciado el matrimonio en sí. Pero Dios sigue demandando que su institución más antigua sea honrada, guardada en pureza y respetada por todos. Por tanto, debemos nosotros mantener el plan original de Dios en nuestras mentes para comprender cómo Él quiere que vivamos dentro de este mismo pacto que se había hecho muchos años atrás en el principio. Creo que la primera cosa que podamos nosotros analizar y ver es de que el matrimonio llega a ser la primera institución de Dios. Ahí en Génesis capítulo 2 y el verso 24, si nosotros queremos saber de los orígenes de muchas diferentes cosas, debemos de regresar al principio. Y cuando miramos ahí en Génesis capítulo 2 y el verso 24, el estándar de Dios es claramente declarado delante de todos. Desde el principio Dios dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este viene siendo el plan divino de Dios y era algo bien sencillo, un hombre para una mujer, ¿verdad? El matrimonio nunca fue invención o algo inventado en la mente del hombre, sino que fue el diseño santo de parte de Dios. Nuestra mente en realidad no era capaz. La mente humana no es capaz de hacer algo tan hermoso y precioso como el matrimonio. Nuestra mente no es capaz de hacer eso. Pero la mente de Dios sí. Un hombre para una mujer. Y ese estándar debe ser honrado en realidad por todos. Dice en Hebreos 13:4. Honroso es para todos el matrimonio. Otra versión, la Reina Valera más actualizada del 2020, dice que todos respeten el matrimonio. Y también lo dice así la versión Dios habla hoy.
La traducción lenguaje actual lo dice un poco diferente, sin embargo dice la misma cosa. Dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso, dice la traducción lenguaje actual. El punto es de que todos, sea cristiano o no, son responsables ante de Dios de acuerdo del modelo que Él mismo ha puesto en el principio. Y el punto es de que nadie es excluido de este patrón, de este modelo. Un hombre para una mujer. Ahora, el matrimonio no es definido por la cultura ni por la sociedad en donde nosotros vivimos, sino por el Creador. Aunque la cultura y la sociedad puede definir hombre con hombre, mujer con mujer, e incluso inventar muchas diferentes cosas, el punto es de que eso no es lo que marca el modelo. No, cultura ni tampoco la sociedad. Es Dios que pone el estándar, es Dios el que pone el modelo. Ahora, cuando nosotros llegamos a mirar la idea de honroso, como miramos en las otras versiones, lo dicen claramente. Es algo precioso el matrimonio, es algo valioso el matrimonio. O en otras palabras, es digno de respeto. Y la idea de honra no inicia verdaderamente en el punto, en el inicio del matrimonio, cuando dos personas unen sus vidas o entran en este pacto. No inicia esta idea de honra, sino más bien incluso inicia aún antes de que uno entra en el matrimonio. Y vamos a mirar eso más adelante. Pero el matrimonio no debe ser tratado como algo a la ligera. Ese es el punto. Dios quiere que lo tomes en serio, porque es uno de los regalos más valiosos, más preciosos, más dignos de respeto que Dios ha dado al ser humano. Todas las personas que están casados pueden decir eso, ¿verdad? Es un gran regalo de parte de Dios si lo estamos haciendo bien, como Dios quiere. Y quiero que miremos que incluso en la historia bíblica hay evidencias de que las personas llegaron a apreciar ese regalo de parte de Dios. Hay evidencias bíblicas acerca de esto, que aceptaban este modo de pensar, pero no era algo que ellos mismos llegaron a imaginar, sino más bien es porque llegaron a entender que en el principio Dios dejó un modelo, un hombre para una mujer. Y Dios quiere que se respete. Por ejemplo, cuando vamos ahí en Génesis capítulo 12, y el verso 18 y el 19, llegamos a mirar, Dios llama a Abraham que vaya a la tierra, que llama a Abraham primeramente de Ur de los Caldeos, y le dice, quiero que vayas a esta tierra que yo te voy a dar. Fue Abraham, luego después, noten lo que dice el verso 10, hubo hambre en la tierra de Canaán, y Abraham descendió a Egipto para residir allí, y pues el hambre era grande en la tierra, es decir, en la tierra de Canaán. Brinquemos hasta el verso 18. Abraham no debería haber estado en Egipto, debería haber estado en la tierra de Canaán. En el verso 18, noten lo que dice, y el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? Y la historia atrás de todo eso era de que simplemente cuando él entró en Egipto, él pensaba, porque mi esposa es tan hermosa, me la van a querer quitar y me van a matar a mí, y me van a quitar mi esposa, y entonces lo que voy a hacer, vamos a hacer un plan. Sara, tienes que decirle a todos que tú eres mi hermana. Y por causa de esto, Faraón tomó a Sara, o a Sarai en estos momentos, la tomó. No, del verso 18, y noten cómo reacciona Faraón. Dice, y el Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu mujer? Es decir, que ella era tu esposa, que tú estabas unido con ella en matrimonio. Y verso 19, ¿por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer.
Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. ¿Qué es lo que Faraón le estaba diciendo a Abraham y que viene siendo en realidad una reprensión? ¿Y qué es lo que nos está dando a entender a nosotros? Que Faraón entendió la idea que es un matrimonio. Y que yo no puedo tomar una mujer que no me pertenece a mí. Que esa mujer le pertenece a alguien más. Y es increíble que aún paganos como Faraón, ellos llegaron a mirar y entender que era malo tomar la esposa de alguien más. Ellos entendían el modelo. Si no me creen aún con eso, vamos ahí en Génesis capítulo 20. Porque sigue adelante esta idea de personajes que entendían y conocían muy bien que era el modelo de Dios. En Génesis capítulo 20 y el verso 3 y adelante dice, llegamos a mirar la misma historia, pero ahora con diferentes personajes. Y el verso 3 dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí que vas a morir por causa de la mujer que has tomado, la cual es, noten, casada. Abimelech, que todavía no se había acercado a ella, dijo, Señor, ¿acaso has de matar a la gente inocente? ¿Acaso no me dijo él, o es decir, Abraham, ella es mi hermana? Y ella también dijo, él es mi hermano. Y dice Abimelech, con integridad de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Dios le dijo en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y dice, yo también te detuve de pecar contra mí y no te permití que la tocases. Dice, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta y orará por ti y tú vivirás. Y si no la devuelves, ten por cierto que morirás irremisiblemente, tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus servidores y dijo todas esas palabras a oídos de ellos, y los hombres temieron mucho. Después Abimelech llamó a Abraham y le preguntó, ¿qué nos has hecho? ¿En qué te he ofendido para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Si notan lo que está dando a entender a Abimelech, que tomar la mujer de alguien más, de un hombre casado, que es lo que él estaba diciendo, que era un pecado. Él reconoció que era un pecado. E incluso cuando estaba conversando con Dios, él mismo entendía, si yo hubiera sabido que ella era casada, yo no lo hubiera tomado. Y Dios dice, yo entiendo, y yo puedo mirar tu sinceridad. Yo sé que no me estás mintiendo. Pero él entendió que era un pecado esto. Dios le advirtió en ese sueño y él reconoció que era pecaminoso tomar la esposa de otro hombre. Y lo que estamos mirando, que en esos ejemplos nos enseñan que había conocimiento del modelo de Dios, un hombre para una mujer, y que se debería de respetar este modelo. El adulterio era pecaminoso. Y ellos muy bien lo entendían, y estamos hablando de personas que supuestamente no conocían al Dios verdadero. El punto es de que desde el principio el matrimonio fue destinado a ser tenido en honra. Aún los reyes paganos entendían la santidad del matrimonio. ¿Cuánto más el pueblo de Dios hoy debe de entender que el matrimonio debe ser honrado, respetado, mirado como algo tan valioso, un gran regalo de parte de Dios? Si paganos pudieron entender eso, también nosotros lo podemos entender. La segunda verdad que habíamos mirado es también en Hebreos 13:4. Llegamos a mirar que este modelo llegó a ser contaminado.
el modelo de Dios, llegó a ser contaminado. Como miramos en Génesis 2 y el verso 24, es bien claro lo que Dios tenía en mente. Otra vez más, algo bien sencillo, el estándar de Dios, el modelo de Dios, claramente presentado ante el ser humano. Génesis 2:24, el fundamento es un hombre para una mujer, ¿verdad? Claramente. Ahora, la corrupción no duró tanto tiempo para que se llegara a corrompir este modelo. Muy temprano en la historia del ser humano, este modelo comenzó a adulterarse. En Génesis capítulo 4 y el verso 18, noten lo que dice allí acerca de Lamec. En Génesis capítulo 4, que viene siendo el descendiente de Caín, esta línea de personajes, de hombres muy carnales, entregados a sus pasiones, no queriendo nada que ver con Dios. Y llegamos a mirar ahí en Génesis capítulo 4 y el verso 18 acerca de este hombre llamado Lamec. Dice, a Enoc le nació Irad, a Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Dice verso 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, o es decir, se casó con 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. ¿Qué es lo que estamos mirando? El modelo que fue claramente presentado delante del ser humano. Un hombre para una mujer fue muy adulterada aquí en estos momentos. Y estamos mirando un hombre que decidió tomar 2 mujeres. Una no era suficiente, mejor 2 mujeres, ¿verdad? Y si queremos ir más adelante en la historia de Génesis, en el Génesis capítulo 26 y el verso 34 y 35, llegamos a mirar otro ejemplo de otro personaje que decidió también tomar 2 mujeres. En Génesis 26 y el verso 34 y el verso 35, dice, cuando Esaú tenía 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, el Eteo, y no solamente ella, y dice, y a Basemat, hija de Elón, el Eteo. Estas fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Estamos mirando 2 personajes aquí, Lamec y Esaú, que simplemente trastornaron el modelo de Dios. Ahora, uno puede llegar a pensar, porque ellos no eran los únicos que llegaron a cambiar el modelo de Dios. Y creo que hay hasta cierto punto malentendido sobre la idea de que Dios permitió, es algo, Dios aprobó ciertas acciones en el Antiguo Testamento. Algunos pueden argumentar y decir que Dios aprobó las múltiples esposas e incluso aprobó las concubinas, que viene siendo simplemente una esposa secundaria. Y no tenía los derechos que las esposas primarias, pero como quiera era considerada como una esposa. Y hablan acerca de Jacob, como también David, y ¿quién más? Salomón, ¿verdad? Muchas esposas y innumerables concubinas. Y dicen, pues Dios aprobó de todo esto. Pero la verdad es que Dios nunca aprobó tales acciones. Y muchas veces llegan personas a esta conclusión de que Dios aprobó, simplemente permitió todo esto. Y la cosa es de que no debemos de interpretar el silencio de Dios, nada más porque Dios no les mandó un rayo y los mató, los que viniera fuego los consumiera por tomar más que una esposa. No quiere decir que Dios está diciendo, buen trabajo. No quiere decir eso. El silencio de Dios no es su aprobación a las acciones que se han cometido. Y me decirles que simplemente no era el tiempo de tomar acción en esos momentos. Y en parte de todo eso, notemos que todos los que llegaron a adulterar o los que no se quisieron sujetar al modelo de Dios en el principio, un hombre para una mujer,
Déjenme decirles que no quedaron libres de las grandes consecuencias de su gran equivocación a adulterar o pervertir o corrompir el modelo perfecto de Dios, un hombre para una mujer. Porque llegamos a mirar en Génesis capítulo 26 y el verso 35 que cuando Esaú tomó a esas mujeres, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Vivieron felizmente para siempre? No. Esas esposas de Esaú fueron una gran tristeza para Isaac y Rebeca. Fueron amargura de espíritu. Amargura de espíritu. ¿Qué de Jacob? Ya habíamos mirado en nuestra serie, predicando a través del principio, que Jacob no disfrutó ese momento de tener dos esposas. Jacob sufrió muchos conflictos familiares por los matrimonios que él llegó a tener. ¿Qué de David? Que tenía muchas esposas. ¿Saben qué? Que la casa de David se desmoronó por el pecado de tener muchas mujeres. Particularmente con Betsabé. Y que la espada no se apartó de su casa. Su familia fue destruida por esos pecados. No vivieron felizmente. ¿Qué de las esposas de Salomón y las concubinas? Si hay una historia triste, es la historia de Salomón. Él no terminó bien su vida. Él terminó inclinándose a ídolos. Ustedes díganme si él vivió felizmente con todas esas mujeres. Cuando él estaba adulterando, corrompiendo el modelo perfecto de Dios, un hombre para una mujer. El punto es que simplemente no era el momento para tomar acción. Noten lo que dice en Hebreos 9:10. En Hebreos 9:10 dice, estas son ordenanzas de la carne. Cuando estaba hablando acerca de la adoración del Antiguo Testamento, dice, esas son ordenanzas de la carne que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas, noten, hasta el tiempo de la renovación. Otras versiones dicen impuestas hasta el tiempo de la reforma. Había más que solamente la adoración que se necesitaba que cambiar o reformarse del antiguo pacto, de los pensamientos de los judíos. Y déjenme decirle, una de esas cosas tenía que ver con ¿qué? Que en el modelo de Dios, un hombre para una mujer. Si notan que cuando llegamos a mirar esto acerca del modelo de un hombre con una mujer, ya nos da ejemplos en el Nuevo Testamento que había hombres que estaban tomando más que una mujer, que habían hombres que tenían concubinas. Si notamos que eso ya no se habla en el Nuevo Testamento, porque era tiempo de restaurar. Noten lo que dice en Mateo capítulo 19 y el verso 4 y el 6, cuando se está tratando esta idea con los judíos, hablando acerca del divorcio, dice Jesús, él respondió y dijo, ¿no han leído que el que los creyó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, dice Jesús. Dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que Dios estaba dando a entender? O Cristo. Yo vengo a restaurar las cosas a como eran antes, como Dios lo había establecido desde el principio. Si seguimos leyendo allí, en Mateo capítulo 19, más adelante en el verso 7 y el 8, noten lo que dice también. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y de despedida? Jesús les dijo, ante vuestra dureza de corazón,
porque simplemente no querían aceptar el modelo que Dios había dado desde un principio. Un hombre para una mujer. Y noten lo que dice también en Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, y es bien interesante esto, porque estamos mirando que Cristo vino para restaurar el estándar o el modelo original. En Mateo capítulo 5 y el verso 31 dice, también fue dicho, cualquiera que despida a su mujer, dele carta de divorcio. Pero note lo que dijo Cristo. Pero yo os digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de adulterio, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con la mujer divorciada comete adulterio. El punto de Jesús es de que yo vengo a cambiar las cosas, yo vengo a poner mi ley, volver al principio. Eso es lo que estaba dando a entender Jesús. Por eso también Mateo está relatando esta idea, regresando literalmente Génesis 2:24. Porque ese era el modelo desde el principio. Y aunque fue adulterado, corrompido a través del Antiguo Testamento, no quiere decir que era correcto. Hoy el mundo ignora en gran parte este modelo de Dios. Pero la corrupción cultural no cambia lo que Dios había establecido desde el principio. No importa qué tan grande y qué tan fuerte es la influencia. No importa qué tantas leyes llegan a cambiar y qué tantas leyes se pasan para aprobar muchas cosas en cuanto al matrimonio. No importa eso. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Un hombre para una mujer. Los cristianos debemos vivir conforme no a la sociedad o no a la cultura, sino conforme al patrón original, no a los estándares del mundo. La última cosa que quiero que miremos y analicemos es de que Dios quiere que el matrimonio sea santo y puro. Dios quiere esto. Si regresamos en Hebreos capítulo 13 y el verso 4 dice, honroso es para todos el matrimonio, y noten, y pura la relación conyugal. Pura la relación conyugal. El punto es que el mandato de Dios se aplica a todos. Esta idea de que debemos de mantener el matrimonio santo, honroso y puro, es para todos. El matrimonio debe ser honrado y guardado puro por todos. ¿Por qué era necesario enfatizar esto? ¿Por qué era necesario enfatizar esto? Otra vez más, regresemos, estaba platicando con el hermano Barrera acerca de eso anoche. Tenemos que regresar al contexto cultural. ¿Cómo estaban viviendo en ese momento? En el mundo greco-romano, el matrimonio no era verdaderamente respetado. La fornicación y el adulterio eran comunes y muchas veces aceptados. Era normal, llegaron a normalizar esos pecados. Y por causa de todo esto, yo viviendo en un mundo así de esa manera, ¿qué es lo que llega a suceder cuando se predica el Evangelio y se establece el reino de Cristo? ¿Qué es lo que llegamos a mirar en 1 Corintios 5:1? Dice, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual. O en otras versiones dice fornicación. Y una inmoralidad o una fornicación tal como ni aún entre los judíos se tolera. Entre los gentiles se tolera. Tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. ¿Por qué era importante analizar lo que estaba pasando en el contexto cultural? Porque los cristianos corrían el riesgo, y Corintio es el ejemplo perfecto de esto, que llegaron algunos a ser influenciados por esta cultura, por esta sociedad en que vivimos, donde no se respeta el patrón de Dios, donde hay fornicación, donde hay adulterio. Y ellos lo estaban viviendo.
Ellos lo estaban tolerando. Ellos lo estaban normalizando. Incluso Pablo les dice, deberían de haber hecho algo años atrás. Y no habían hecho nada. En Colosenses capítulo 3 y el verso 5. En Colosenses capítulo 3 y el verso 5. Y solamente voy a citar más este texto nada más, pero hay muchos otros textos que hablan acerca de la fornicación, el adulterio, y está escribiendo Pablo a iglesias, pero ¿por qué está advirtiendo acerca de estos pecados? Noten lo que dice en Colosenses capítulo 3, después de hablar acerca, recuerden que ustedes han llegado a resucitar juntamente con Cristo, es decir, han llegado a entregar sus vidas, han llegado a ser bautizados y han resucitado una nueva criatura con Cristo. Entonces deben de buscar las cosas de arriba. Y luego, por causa de esto, dice Pablo, por lo tanto, siendo que ustedes han resucitado con Cristo, han cambiado su manera de vivir, dice, por tanto, hacer morir lo terrenal en vuestros miembros, dice, primeramente, fornicación. ¿Por qué está Pablo hablando acerca de la fornicación con hermanos que ya han entregado su vida a Cristo? Que ya han llegado a resucitar. Es que había una gran influencia en la sociedad, en la cultura, que llegaron a normalizar esas cosas, incluso involucrando también en la fornicación dentro de sus adoraciones paganas. Y hermanos, había una gran influencia. ¿Las cosas han cambiado hoy en día? No. Sigue habiendo una gran influencia dentro de los hijos de Dios. No sé qué tantos hermanos han llegado a fracasar por causa de esos pecados, por la fornicación, por el adulterio, y no han mantenido su matrimonio limpio de esa contaminación. Muchos. Cada año que Natanael y yo vamos a nuestro entrenamiento en Irving, ¿cómo termina Natanael? La misma cosa por los últimos 6 años. Cuídate del adulterio. Cuídate del adulterio. No te pongas en situaciones donde el diablo te va a tentar. ¿Qué tantos hermanos que apreciamos han fracasado por causa de esos pecados? Porque no han mantenido su matrimonio puro. Porque no han mantenido honroso el matrimonio. Eso es una realidad, hermanos. No podemos negar esto. Y no podemos decir que eso no va a pasar a mí. Yo estoy libre de esto. Yo soy un anciano, no me va a pasar. Yo soy un predicador, no me va a pasar. Yo soy un diácono, no me va a pasar. Puede pasar a cualquier persona. Y el punto es que el deseo de Dios para toda persona, sea judío, sea gentil, sea cristiano o no cristiano, el punto es que todos son responsables de esto, de mantener su matrimonio santo y puro. Dios desea que todos, esa palabra genérica incluye a todos, mantengan su matrimonio en honra y pureza. Podemos preguntar de nuevo, ¿por qué Dios quiere que todos hagamos esto? Especialmente los hijos de Dios. Déjenme decirles, es porque lo que llega a reflejar el matrimonio. Es por lo que el matrimonio llega a reflejar. El matrimonio aquí llega a reflejar una verdad tan preciosa, tan grande, que tiene que ver con Cristo y su iglesia. Hay una imagen espiritual en el matrimonio mismo.
La primera institución que Dios estableció, el matrimonio, llega a reflejar la institución divina que llegó a establecerse aproximadamente como en el año 31. La iglesia. Cristo entregando su vida, comprando la iglesia con su sangre. El matrimonio refleja a Cristo y la iglesia. En Efesios capítulo 5, rápidamente, vayan conmigo ahí en Efesios capítulo 5 y el verso 22. En Efesios capítulo 5 y el verso 22, no vamos a leer todo eso, pero quiero que por lo menos miremos qué es lo que está reflejando el matrimonio. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él mismo es el salvador de su cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas estén a sus esposos. Esposos, amad a vuestros esposos, así como también Cristo amó a la iglesia. Si notan que hay una conexión aquí, el matrimonio físico que nosotros disfrutamos, este gran regalo de parte de Dios, llega a reflejar una gran verdad que tiene que ver con Cristo y su iglesia. Ahora, si entendemos la santidad en el matrimonio, dentro del matrimonio, vamos a entender en gran manera la santidad en la iglesia y la relación que tiene Dios o Cristo con su iglesia. Y en realidad este principio es declarado en otros diferentes lugares, como por ejemplo, rápidamente allí en 1 Timoteo capítulo 3, en 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 4 y el 5, cuando está hablando a Timoteo acerca de los requisitos de los ancianos, capítulo 3 y el verso 4 dice que gobierne bien. Está hablando de este varón que desea ser un obispo dentro de la iglesia. Dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Y noten el verso 5, dice, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? La idea es simplemente un hombre que no puede gobernar su casa o que no tiene la habilidad de gobernar su casa, obviamente no lo va a tener tampoco en la iglesia. No va a poder gobernar dentro de la iglesia. El punto es de que si hacemos algo bien en lo inferior, o es decir, en la casa, si lo hacemos bien aquí, en lo más importante que viene siendo la iglesia, el varón va a gobernar bien. ¿Sí me explico? Y entonces cuando nosotros estamos hablando acerca de la relación con Cristo y la iglesia, y nosotros en nuestro matrimonio, de igual manera, si nosotros podemos mantener nuestro matrimonio santo, si nosotros respetamos nuestro matrimonio, tenemos en alta estima nuestro matrimonio, ¿qué es lo que vamos a hacer con lo que es más importante? Cristo y la iglesia. Y esa es la idea, el punto que se está dando a entender. Si no podemos mantener nuestro matrimonio puro y santo, o mantener nuestro matrimonio en honra, ¿cómo podremos honrar la relación con Cristo y su iglesia? Ese es el punto. No respetas esa primera institución. Yo no puedo decir que voy a respetar la institución divina. Y no podemos pretender tal cosa. Mantener el matrimonio santo profundiza nuestra apreciación por Cristo y su iglesia. Los dos simplemente van mano en mano. Cuando deshonramos el matrimonio, ¿qué estamos haciendo verdaderamente? Deshonrando a Cristo y su iglesia. Distorsionamos la imagen de Cristo y su iglesia. No podemos tenerlo de las dos maneras. Deshonras al matrimonio con adulterio y fornicación. Vas a distorsionar la verdad de Cristo y su iglesia. Vas a deshonrar a Cristo y su iglesia. Esas cosas van mano en mano. ¿Cómo podemos decir que respetamos a Cristo y su iglesia si no respetamos el matrimonio con guardándolo en honra y pureza?
Y ahora sí ya estamos entendiendo más claramente el punto, ¿verdad? Exactamente. El matrimonio es la primera institución de Dios. Es santa, preciosa y digna de ser honrada por todos. El hombre llegó a contaminar este modelo, pero lo bueno de todo eso es que Cristo vino y Él restauró el plan original de Dios. Y déjenme decirles que Dios quiere que el matrimonio sea santo y puro porque refleja la unión entre Cristo y la iglesia. Hermanos, yo aprecio lo que Cristo hizo por nosotros. El hermano Luis hizo una oración hablando acerca de eso, lo que él hizo. Yo puedo manifestar ese aprecio apreciando mi matrimonio, con mi esposa, porque eso refleja la relación. Y me dice es que el escritor de los Hebreos también llega a añadir, no vamos a irnos a la casa sin hablar acerca de eso ya a finalizar. El escritor de los Hebreos añade una advertencia solemne, dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso nos recuerda que el matrimonio no es un juego, ni un contrato humano. Es un pacto divino delante de Dios. Y Dios mismo juzgará a aquellos que llegan a deshonrar el matrimonio con la fornicación y con el adulterio. Por eso digo que el matrimonio, la honra al matrimonio es mucho antes de que uno se casa. Y esa honra se mantiene a través de todo el matrimonio. Porque Dios un día va a juzgar a aquellos que no lo respetan. Dice 1 Corintios capítulo 6 y el verso 9 y adelante. Habla acerca de ese juicio. Apocalipsis capítulo 21. Habla acerca de que ninguna cosa corrompida va a entrar en el cielo. ¿Y saben qué está ahí en esa lista? La fornicación, los fornicarios. Dios no toma esto a la ligera. Él va a juzgar. Así como el matrimonio puede traer gozo, paz y gran bendición cuando es honrado, también traerá condenación si es profanado. Guardemos el matrimonio como algo sagrado, puro y precioso, porque lo es. Valoremos esta institución no solo por nuestra familia, sino porque refleja nuestra relación con Cristo. Si mantenemos santo nuestro matrimonio, estaremos glorificando a Dios, a nuestro Señor, y preparándonos para aquel gran día eterno en la unión perfecta entre Cristo y su iglesia, como lo describe Juan en Apocalipsis capítulo 21 y el verso 3. Verso 1 al 3. Y vamos a finalizar con esa última pregunta. ¿Guardarás la santidad del matrimonio? Esperemos que sí. Si hay alguien entre nosotros que no ha venido a la obediencia y quiere unir su vida con Cristo, entrar en este matrimonio espiritual, le invitamos que lo haga mientras que hay esta oportunidad.